Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de la estética en la Edad Media. La estética de esta época pues tiene una influencia directamente de Platón y del neoplatonismo. Eh, la estética pues responde a un ideal cristiano. También pues en el pensamiento de la época ya había cierto ideal pasivo, ascético, incluso más que el, que el platónico. O sea, esta dualidad existía, o sea, se hace más fuerte, en donde hay, en este caso, una divinidad que está más allá de lo sensible y los seres humanos que nos encontramos en lo terrenal. En esta época se mata lo sensible, la sensualidad en el arte. El arte ya no debe producir placer, por lo tanto ya no esa seducción se acaba, ya no debe haber seducción en su momento. Y pues esa sensibilidad moral excluye el aspecto sexual, el objeto sensual de la obra de arte, y su finalidad pues es específicamente hacia la creación divina, exaltación de la naturaleza como creación divina, subordinada al ser humano. Había un recelo hacia el arte, pues viene desde la concepción de Platón de que es una técnica, o sea, es manual, es terrenal, distrae al ser humano de las labores divinas. Entonces, para este punto, hablaremos de la concepción de arte que había en la Edad Media, o lo que se pensaba del arte. Y pues el arte en alguna medida tenía como un orden jurídico, era regulado, en este caso por la iglesia. Habían ciertas regulaciones o estatutos que delimitaban el arte bueno, el arte que sí valía la pena, por decirlo así. Así como en la República de Platón, pero pues ya sabemos, con acepción divina. Entonces, el arte, pues, además de ser creación del artista, el arte debe posibilitar un acercamiento a Dios, que es en realidad el artista supremo, la fuente de inspiración del arte. El artista simplemente es un traductor, un intérprete del mensaje divino. Entonces, sí está coartado, por decirlo así, no, más bien responde a una idea definida que se define en esta época de la historia. El artista debe conocer las leyes naturales, o sea, debe estar apegado a las leyes naturales de alguna forma para sí mismo representarla como creación divina. Vuelve y juega aquí el papel de Dios. Entonces, podríamos decir que el artista imita la naturaleza siguiendo ciertas reglas, cierto orden jurídico regulado a partir de las concepciones divinas. Hay una regulación de los elementos. La obra de arte debe contar con poseer bondad. El arte no imita sino perfecciona la naturaleza, pues viene de una inspiración divina. Dios no es regido por nada, la naturaleza es una potencia y el hombre está sobre la naturaleza. Entonces, conforme a esta dialéctica, por decirlo así, podríamos decir que Dios, como fuente de inspiración, inspira al artista para que perfeccione su obra por medio del arte. En el arte encontramos una definición, una distinción o una dicotomía, por una división entre artes liberales, que son en las que son actividades propias de los hombres libres, pues de los que no son plebeyos. Conocemos el sistema de la edad feudal, en la que hay unos plebeyos, unos comerciantes, hay es la parte de la población que, que es libre, que no tiene que trabajar, por decirlo así, que no tiene que ganar su comida. Estas son esclavas de la teología.
sea, están directamente aplegadas al clero y pues sirven de introducción al estudio de la teología, incluso del derecho. Y pues la música coral, pues no había una técnica, no había un intérprete de los instrumentos, entonces no había una distracción fuerte a las cosas mundanas, terrenales. Entonces esta música es la única que, llamémoslo, personas cercanas al clero podrían expresar, por lo que no son cantos de exaltación divina que no distraen al ser humano de la labor, al hombre de la labor con Dios. Dentro de estas artes liberales encontramos el trivium, el, el trivium, que cuenta con las artes teóricas, la dialéctica, la lógica y la gramática, perdón. Y el quadrivium, que es en donde se concentra la producción artística. Podríamos decir que puede venir desde influencia de los pitagóricos, pues el quadrivium son las artes prácticas en las que se encuentra la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, que como sabemos todas estas tienen participación o es necesaria la matemática para estas, incluso todo el arte está condicionado bajo las reglas de las artes prácticas. Y el otro tipo de arte que contamos en esta época o excluido de esta época son las artes vulgares. Estas artes son las que sí pueden ser propias de los servos y los esclavos, así como las artes libres, las artes liberales son esclavas de la teología, estas son esclavas de las artes liberales, son procedimientos manuales, por eso son excluidos. No pueden ser practicadas por los clérigos, por lo que ya hemos dicho, distrae la labor divina, de la exaltación a Dios, del acercamiento a Dios. Y dentro de estas artes vulgares encontramos la arquitectura, la escultura y la pintura y la música o la ejecución de instrumentos musicales. Por eso esta música de los goliardos, el Carmina Burana, es música profana. Igual era la música protesta de la época, podemos decir. Los, los juglares, todo esto, o sea, a pesar de que eran admirados de alguna forma, que tenían el recelo del clero, pues corrompían, ¿no? Digamos, tenemos estas historias de los juglares acortejando a las esposas de los caballeros que iban a pelear en la época de la Inquisición. Entonces, igual, a pesar de que la Edad Media era una época que dicen de oscurantismo, cosa que se ha probado que no lo es, hay mucho de donde investigar, tampoco era tan, ¿cómo decirlo? No eran tan santos, de alguna forma había perversiones, obviamente censuradas por la iglesia. Incluso la reforma que surgió en este clima, a Lutero al ver la perversión, ver que se había en Roma la ostentosidad y todo esto, pues surgió esta guerra de los 30 años que de hecho no hablan mucho, pues se mataron cristianos, protestantes y católicos por toda Europa. La estética o la reflexión sobre las artes en la Edad Media se divide en dos periodos. El primer periodo es el que comprende desde el siglo V, que es donde inicia la Edad Media, hasta el siglo XI, en el cual la idea del arte es justificar la fe. El arte responde a un afán mítico, a una fe. Ya la fe está por encima de la razón. Eh, el arte que no genera esta divinidad, o sea, el arte que prescinde de la fe por la razón es rechazado en esta época, porque pues a partir de la influencia divina, por decirlo así, del virtuosismo que debería significar esta labor de este acercamiento a Dios,
y la aniquilación de la sensualidad y de todas las consignas del hombre. El arte simplemente es fe, debe ser fe, debe acercar al hombre a Dios. Por lo tanto, la fe es más amplia, tiene una extensión más amplia que el conocimiento en este primer periodo de la estética. El segundo periodo viene con el surgimiento de la escolástica, por lo tanto, ya entra en juego la razón. Si en el primer periodo tenemos a Agustín, en el segundo periodo tenemos a Tomás de Aquino. Este periodo ya viene desde el siglo XI hasta el siglo XV, que es cuando se acaba la Edad Media. Ya la razón, digamos, es el precursor del Renacimiento, porque pues ya la razón empieza a jugar un papel importante en la teoría de las artes. Ya hay un acercamiento entre la razón y el dogma. Los teóricos tratan de acercar el dogma a la razón. Ya inicia la teoría de las artes como tal en esta época. Entonces no se puede decir que en toda la Edad Media no había un pensamiento racional o un sistema que tratara de clasificar las artes, ¿no? Digamos, obviamente seguía la misma concepción, pero pues los artistas y artesanos ya empiezan a adquirir una importancia mayor, ya hay un estudio más profundo de su obra, digamos, la perspectiva empieza a jugar. Y pues las disposiciones cognitivas ya no solo provienen de la divinidad o la acción divina, sino también se articulan con la lógica. Y pues, a grosso modo, esto es lo que tenemos por el arte en la Edad Media. Digamos, no entramos mucho en detalle, pues como sabemos, la estética ya se empieza a articular pues con el siguiente autor, incluso antes con Baumgarten, en el siglo XVIII, que es donde ya empieza su estudio como tal. Por lo tanto, no podemos hablar o no hablamos mucho de la estética en este tiempo. Igual hay muchos estudios, Agustín tiene estudios sobre la música, Aquino como fiel estudiante, estudioso de Aristóteles, también tiene una teoría de las artes. Entonces pues hay muchos autores, incluso hay anónimos que tienen sus concepciones de las artes. De hecho, todas estas ideas del arte como perfeccionamiento de la naturaleza, como exponente de bondad, como acercamiento, dar cuenta de las verdades divinas, todos estos vienen de pensadores de esta época. Entonces hay mucho estudio, pero por lo pronto esto es lo más importante o lo que debemos tener en cuenta de la estética de la época. Este artículo no está aquí en la diapositiva, pero en esta época juegan también un papel importante los valores estéticos, pues como bien el arte tiene que ser definido como un bien, por decirlo así, la belleza está asociada a la divinidad. También existe lo grotesco, lo espantoso, que está asociado a lo pagano. Y entonces pues esto es todo. Pues ya para el siguiente tema empezamos con lo que sí es la ciencia estética, por decirlo así. No hablaremos de Baumgarten, pero sí de Kant.